Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Bem-vindo e bem-vinda ao canal Vox Luterana. Eu sou o pastor Miguel Torneire e en este espacio las buenas noticias acerca de la salvación por la fe en Cristo Jesús y acerca de la iglesia luterana serán proclamadas para ti. En este video hablaré sobre el Talmud, la Mishnah y la Gemara, para que entiendan un poco sus diferencias y sus similitudes. Pero estos no son los únicos motivos que me hicieron hacer este video. Al estudiar el texto masorético, que es el texto en hebreo más confiable del canon del Antiguo Testamento, aprendí que los masoretas fueron influenciados por la tradición oral de los rabinos eruditos que redactaron la Mishnah. Por eso, cuando hable del texto masorético aquí en este canal, haré mención de este video. Por otro lado, quisiera que todos supieran que no soy un especialista en este tema. El contenido que estoy compartiendo es el resultado de un estudio que hice desde una perspectiva judío-cristiana y confesional luterana. Así que quédense conmigo hasta el final, pues tengo muchas buenas noticias para compartir. Estos tres textos judíos antiguos, el Talmud, la Mishnah y la Gemara, se remontan al comienzo de la nación de Israel. El comienzo de la formación del pueblo de Israel lo podemos encontrar en la Biblia, en Génesis capítulo 12. Ellos son la base del judaísmo y lo que une al pueblo judío hoy. Y aunque el cristianismo se basa en la narración de toda la Biblia, que incluye la historia del pueblo judío, sus leyes y sus tradiciones religiosas, la comprensión de la mayoría de los cristianos del judaísmo y de dónde provienen las leyes y reglamentos judíos a los que se hace referencia en el Nuevo Testamento, es limitado en el mejor de los casos. El Talmud, que significa enseñanza, es una colección masiva de textos judíos rabínicos que registra la tradición oral de los antiguos rabinos. El diccionario bíblico Lexham dice que el Talmud es la fuente principal para el estudio del judaísmo desde el siglo I hasta la fecha de su redacción final, hasta el siglo VII después de Cristo. En realidad, hay dos Talmuds. De la docena de documentos judíos primitivos que forman lo que los judíos llaman hoy Torá oral, el cuerpo de enseñanzas transmitido de boca en boca y eventualmente codificado en escritos que, junto con la Torá escrita, la Biblia hebrea, fe y práctica judías directas, los dos Talmuds son los más extensos. Los judíos afirman que estas enseñanzas se le dieron a Moisés en el monte Sinaí. Ver Éxodo capítulo 20 y siguientes, quien luego las transmitió oralmente junto con la ley escrita. Para los judíos es el conjunto de enseñanzas que proporciona dirección para vivir la vida cotidiana, casi como un plano para la vida. Los Talmuds contienen los fundamentos de la halajá, las leyes religiosas que dictan todos los aspectos de la vida de los judíos observantes, desde que se levantan por la mañana hasta la comida que comen y cuando se van a dormir por la noche. Como dije, hay dos versiones del Talmud. El Talmud de la tierra de Israel, también llamado Talmud palestino,
o Talmud de Jerusalén, y el Talmud de Babilonia. El Talmud de la tierra de Israel data de entre el 400 y el 450 después de Cristo, y probablemente se compiló en Tiberíades. El Talmud de Babilonia se completó en Babilonia alrededor del año 600 después de Cristo. El diccionario bíblico Lexham distingue entre los dos. El Talmud de Babilonia se considera la colección de textos más importantes de la literatura rabínica. Abarca 2.783 páginas de folio en las ediciones estándar. Aunque la colección toma la forma de comentarios sobre la Mishnah, los antiguos rabinos incluían discusiones y fallos sobre casi todos los temas posibles. Debido a su increíble alcance, el Talmud de Babilonia se convirtió en el texto fundamental de la vida judía en la Edad Media y para muchas personas más allá de este periodo. El Talmud de la tierra de Israel o el Talmud palestino fue editado en Israel antes de la edición del Talmud de Babilonia. Sin embargo, es mucho más breve y carece del pesado trabajo editorial que caracteriza el Talmud de Babilonia. Por lo tanto, el Talmud palestino nunca ganó la alta posición que tiene el Talmud babilónico. Sin embargo, ambos Talmuds contienen material de un periodo anterior y también son extremadamente útiles para iluminar el trasfondo del Nuevo Testamento y el cristianismo primitivo. Hoy, cuando las personas se refieren al Talmud, están hablando del Talmud de Babilonia. La Mishnah es una serie de interpretaciones del significado de la ley. La tradición rabínica dice que Moisés también recibió estas interpretaciones cuando Dios pronunció la ley en el monte Sinaí, que luego se transmitieron en forma oral. El diccionario bíblico Tyndale dice que la palabra Mishnah significa estudio repetido, lo que refleja cómo el material se ha repetido oralmente y se ha transmitido de maestro a alumno durante generaciones. Alrededor del año 120 después de Cristo, el rabino Akiva comenzó a escribir estas interpretaciones bajo la dirección del rabino Judá el príncipe y terminó alrededor del año 200 después de Cristo. Según el diccionario bíblico Lexham, el Talmud y la Gemara, que son esencialmente comentarios sobre la ley del Antiguo Testamento, se basan en la Mishnah. Por ejemplo, la Mishnah suministra textos de prueba de las Escrituras y explora la razón subyacente de una regla dada en el Talmud. Pero exigir la conformidad con las reglas no podía sostenerse por sí mismo, dice Jacobo Neusner, destacado erudito del judaísmo antiguo y uno de los autores más publicados. Estas reglas tenían que recibir el visto bueno del cielo, es decir, tenían que recibir el estatus de revelación. Neusner dice que esto significa para que los judíos aceptaran el Talmud como una constitución y un código, tenía que comenzar en o relacionarse con el Sinaí, con Moisés, y por lo tanto provenir de Dios. Debido a esto, Neusner dice, la Mishnah se considera en el Talmud de la tierra de Israel como equivalente a las Escrituras. Después de que Roma destruyó el segundo templo en el año 70 después de Cristo y la comunidad judía se dispersó entre las naciones, ver Deuteronomio capítulo 4 versículos 24 al 28, Isaías capítulo 11 versículo 12
Ezequiel capítulos 16 y 17. Los rabinos transmitieron las enseñanzas del Talmud, continuaron estudiando la enseñanza tradicional y preservaron las discusiones orales entre rabinos por medio de la memorización. Estas discusiones luego se compilaron de una manera que colocó a generaciones de sabios en conversación entre sí, para traer una mayor armonización entre las tradiciones bíblica y rabínica, en gran parte al proporcionar textos de prueba para las leyes conocidas y explicar las diferencias entre las versiones bíblicas y rabínicas de las leyes. Estos textos se conoció como la Gemara. Más simplemente, la Gemara se refiere a la parte del Talmud que da los comentarios finales sobre la Mishnah, el Talmud mismo o la tradición. En esta página verán cómo funciona eso en el Talmud. El nombre proviene de una raíz hebrea que significa terminar, completar o perfeccionar. De gamar, en hebreo, para completar, en arameo, para estudiar. La Gemara incluye la halajá, información legal, y la Agadá, comentarios, filosofía, teología, material histórico y literatura sapiencial. Las historias de la Gemara dan una idea sobre la vida en la antigüedad de los judíos y entre los judíos y sus vecinos y las costumbres populares. La relación entre la Gemara y la Mishnah puede ser confusa, pero aquí hay un desglose. La Mishnah es la versión escrita original de la ley oral. La Gemara es un comentario rabínico sobre la Mishnah. La Gemara aclara palabras y frases que no están claras en la Mishnah. La Gemara ayuda a aplicar las leyes de la Mishnah al traer varias opiniones de los sabios de la Mishnah. La Gemara conecta el texto bíblico con la ley discutida. La Mishnah rara vez cita pasajes bíblicos. La Gemara extiende y restringe las aplicaciones de varias leyes e incluso agrega reglas y regulaciones sobre temas que la Mishnah deja fuera. Juntos, la Mishnah, la Gemara y el Talmud proporcionan la base y el marco del judaísmo rabínico moderno. ¿Por qué estoy compartiendo este tema con ustedes? Además de las razones anteriores, aquí compartiré otras más. En primer lugar, la Mishnah, la Gemara y el Talmud podrían ser considerados textos sagrados por los judíos, pero los cristianos no los consideran como la palabra de Dios inspirada, inerrante e infalible. Sin embargo, debemos reconocer que son importantes para el pueblo israelita y para la religión judía. La segunda razón es para explicar la diferencia entre la Mishnah, la Gemara y el Talmud en relación al texto masorético. La tradición oral rabínica fue importante para el texto masorético. Por ejemplo, la Mishnah preservó la tradición oral en forma escrita y ayudó a sentar las bases para aclarar cómo leer y pronunciar el hebreo bíblico del que está lleno el texto masorético. En tercer lugar, estos textos pueden arrojar luz sobre el judaísmo del primer siglo, porque hubo un texto principal para el judaísmo desde el siglo I hasta el siglo VII después de Cristo. El diccionario bíblico Lexham dice que el Talmud es relevante para el estudio del judaísmo en los tiempos de Jesús y los apóstoles. Cuarto, estos son documentos históricos válidos. Así como el historiador judío del primer siglo, Josefo, fue testigo de los eventos y las personas del primer siglo y ayuda a corroborar los eventos bíblicos y las prácticas religiosas en el Nuevo Testamento. Estos textos brindan información sobre las
perspectivas de los primeros líderes judíos sobre varios temas que no están en otros registros históricos. Quinto, estos textos pueden ayudarnos a escuchar entre comillas, las palabras de Jesús más cerca de cómo sus seguidores podrían haberlas escuchado. La Mishnah, por ejemplo, contiene muchas enseñanzas y debates del primer siglo sobre el significado de las escrituras del Antiguo Testamento que pueden arrojar luz sobre el diálogo entre Jesús y los fariseos y otros en el Nuevo Testamento. Sexto, estos textos pueden ayudarnos a construir relaciones con amigos judíos y crear puentes de conexión para poder proclamarles el Evangelio de Jesucristo. En una nota más práctica, saber solo un poco sobre estos textos puede abrir la conversación y ayudar a construir una relación más confiable con amigos y vecinos judíos. ¿Le gustó del video? Entonces, deja un me gusta. Compártelo en sus redes sociales y suscríbete al canal clicando en el botón rojo que hay aquí abajo. Es gratis, pero al hacerlo me apoyarán mucho. No olviden tampoco de dejar sus comentarios. Muchas gracias y hasta el próximo video. Chao.